Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Culpa de la Noche. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Cristian. Ansiosa de hablar este tema. Yo creo que en la casa están todos ahí concentrados porque ya hubo una patita que yo creo que dejó muchas dudas y ahora vamos a seguir profundizando en varios temas. Es verdad, vamos a hablar de estas sociedades secretas en nuestro país, porque el otro día los muchachos sacaron Vale Otro. Y eso es muy valioso porque nos quedaron la cientología, Tom Cruise, todo los el masones, por ejemplo. Sí. Tantos grupos ocultos. ¿Por qué no se pueden salir? ¿Cómo controlan? ¿Y cómo pueden controlar el mundo también? Doctor File, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido también. Profesor Hugo Cepeda, qué agrado tenerlo con nosotros. Cristóbal García Huidobro, un agrado también que estés acá. Pero partamos con el Doctor File. A propósito de quiénes controlan el mundo. Se reúnen, hablamos de sociedades secretas nosotros, pero tiene que ver con grupos que de alguna manera intentan influir en lo económico, en lo político, en lo social. No solo intentan, sino que influyen en gran medida detrás de los gobiernos de la Tierra. Están estas sociedades secretas que buscan imponer el nuevo orden mundial. Por ahí, por cierto, hay una fotografía que traje del año 2014, donde el grupo de los 77 países en vías de desarrollo se reunió en Bolivia para hablar bajo el lema, bajo un nuevo orden, esta que está, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Por lo tanto, esto es muy relevante, esta fotografía, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque detrás de estos gobiernos son todos los presidentes de la República, que incluso Michelle Bachelet no asistió a esa reunión, pero también está bajo el concepto del nuevo orden mundial. Quienes manejan el nuevo orden mundial, quienes lo están instaurando, son muchas sociedades secretas que en lo particular de este caso se reúnen en torno de lo que se llama el Club Bilderberg. ¿Ya? Bilderberg, que es, como decíamos, incluso ya lo habíamos señalado, una reunión de supermagnates que comenzó la primera reunión en el Club Bilderberg, Holanda, en 1954, y que reúne no solamente a reyes, rey de Inglaterra, reina de Inglaterra, rey de España, sino que también a los más poderosos empresarios del mundo, directores de la CIA, por cierto. ¿Y se juntan a qué? ¿Se juntan a carretear, tomemos un vinito o con fines más oscuros? Con la maldad. Con la maldad. Se reúnen, sobre todo, mira, para administrar el poder. El poder es el fin de todo esto, ¿ya? Y las reuniones que han tenido desde ese entonces en adelante han buscado instaurar este nuevo orden mundial, controlando a los gobiernos de la Tierra para los fines de instaurar esta plataforma burocrática, como comentábamos la otra vez, plataforma burocrática para las grandes transnacionales. Pero aquí está el punto, ¿ya? El nuevo orden mundial uno lo puede definir como eso, como la instauración de estas grandes plataformas burocráticas. Pero aquí está el punto. En el caso de nosotros, dependemos en gran medida de lo que ocurre en un proyecto global que se desprende de este Club Bilderberg, que se llama la Nueva Babilonia. La Nueva Babilonia es particularmente Estados Unidos, Canadá y Australia, capital Nueva York, ¿ya? Ese proyecto global está instaurando, o sea, estos líderes del Club Bilderberg, que por cierto incluyen masones, Illuminatis también, entre otros tantos, están instaurando, por ejemplo, y trayendo a nuestros países lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. El nuevo orden mundial quiere instaurar la Cuarta Revolución Industrial. Entonces uno dice, bueno, esto es bueno o malo, tiene aspectos positivos y tiene aspectos muy negativos. Y uno de los aspectos negativos que quieren instaurar estos superpoderosos a través de la Cuarta Revolución Industrial es el reemplazo del humano por robots mucho más avanzados, poderosos e inteligentes que nosotros. Está pasando un poco. Está pasando, y eso es robotización. precisamente, eso beneficia la instauración del nuevo orden mundial, los robots, etcétera, beneficia a las grandes empresas, va a haber un crecimiento, pero te va a producir al mismo tiempo un descalabro a nivel social. Cristóbal, y dentro del grupo de Bilderberg, ¿quiénes están para hacerse una idea? Porque digo una cosa, ¿cómo uno podría llegar? Uno podría entrar, tocar la puerta y decir, oye, me gustaría pertenecer a este grupo, ¿o no es tan fácil? No, no es tan fácil. A ver,
Efectivamente, esta es una reunión que originalmente, y de hecho es el sentido y propósito, ¿no es cierto?, de la reunión era fundamentalmente establecer o fomentar el diálogo entre Europa y los Estados Unidos, o América del Norte en realidad, porque también incluía a Canadá en esa época. Y por lo tanto, al final fue evolucionando esto en una reunión donde efectivamente se mezcla el poder económico con el poder político. ¿Ya? Cosa que no es muy raro tampoco. O sea, aquí no hay que pensar en una gran conspiración para entender que usualmente política y dinero van de la mano, ¿no es cierto? Y efectivamente, y en eso yo concuerdo con Cristian, que hay una intencionalidad fundamentalmente para dirigir las economías mundiales hacia ciertos patrones, ¿no es cierto? Evidentemente el Club Bilderberg, a ver, si está formado por el rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, etcétera, en realidad importa bien poco porque no tienen mayor poder estas personas, más allá del poder económico. No, pues la reina de Inglaterra tiene tanto poder como yo en mi casa, ¿me entendí? Entonces, o tú. O yo. O tú, ¿no es cierto? A lo que voy yo es que los monarcas usualmente hoy ¿Pero día... qué presidentes, ponte tú, Cristóbal? Lo que pasa es que usualmente son los presidentes de los países que forman parte del club, o de los gobernantes que forman, y además también... En realidad el foco no hay que ponerlo ahí. ¿Sabes dónde hay que ponerlo? Hay que ponerlo en el ámbito de los empresarios que precisamente participan de las reuniones. Oye, perdón, cuando uno habla como de colusión, ¿no es cierto?, que ha estado en boga en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿se refiere un poco a eso? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Acuerdan grandes temas? Sí, pero hay que tener cuidado con el concepto de la colusión, que eso tiene que ver con el ámbito estrictamente jurídico, ¿no es cierto?, como un delito, efectivamente, y en este caso un delito económico. Aquí no hay un delito económico, pero sí el problema es que como es a puerta cerrada, es un grupo cerrado, donde más encima, como preguntaba Cristian, ¿cómo yo puedo tocar la puerta? Hola, quisiera unirme a su club. No funciona así el asunto, sino que tiene que ver principalmente con los espacios de poder, ¿no es cierto? Tú tienes que ser la élite, digamos. Claro, pero es una élite que puede ser política o también económica. Sí, pero indudablemente aquí los engranajes, claro, los mueve la burocracia desde el punto de vista político, pero fundamentalmente el impulso que está acá es un impulso económico. Por ejemplo, por poner un ejemplo al típico personaje, claro, digamos, lo que es hasta cierto punto un poco siniestro, el caso de George Soros. George Soros es un empresario, digámoslo, es un hombre extremadamente rico que ha financiado distintos proyectos que de alguna manera se ha llegado a la conclusión de que tienen que ver con, como decía Cristian, con la fundación de este nuevo orden mundial. Se ha convertido también en una especie como de acicate de grupos ultranacionalistas, ¿no es cierto?, por la agenda globalista que tendría Soros. Hay otros personajes, se habla que Bill Clinton sería parte del grupo, Hillary Clinton, también el caso del grupo Bilderberg. En realidad lo hacen fundamentalmente no porque son figuras políticas, pero también han sido invitados los directores del Banco Mundial, los miembros del Fondo Monetario Internacional, etcétera, que en definitiva son las personas que tienen la billetera crediticia del planeta. ¿Me entienden? Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando tú tienes esta mezcla, poder y dinero, ¿ya?, y más encima es una cuestión donde tú sabes que la gente se está reuniendo a tomar políticas en conjunto, pero lo haces a puerta cerrada, inmediatamente surgen todas las suspicacias, surge toda esta lógica de, bueno, aquí algo raro está pasando porque no son abiertos y quieren decir qué es lo que están haciendo. Yo creo que realmente esto existe. Pero yo miro el futuro de esto, no creo que vaya a llegar a culminarse. ¿Por qué razón? Porque actualmente los jóvenes de hoy son una generación totalmente distinta, incluso la de ustedes. Gracias. Ellos en este momento, el sentido de la crítica, el sentido de la información que se tiene, y los movimientos sociales juveniles, que prácticamente son totalmente autónomos, los partidos políticos, las religiones y todo. Ellos atisban que tal como van las cosas no tienen futuro, ni física, ni políticamente, ni socialmente. Y es por eso que yo creo que se va a producir de aquí a unos pocos años, antes que esto se logre culminar, un estallido social mundial de la gente joven. Una revolución en la cual la gente que va a quedar desplazada por falta de trabajo, al robotizar todo, falta de trabajo, jóvenes que, ¿para qué estudian? Si se necesitan solamente 3 ingenieros comerciales en una ciudad para que haya 100 candidatos. Entonces se va a dar cuenta que el futuro no existe para ellos. Y cuando el futuro está totalmente bloqueado, la gente se rebela y los jóvenes igual. Por eso que yo creo
que esto es un proyecto, creo que existe por ahora, pero también van a ver ustedes que la gente va a ir dándose cuenta de que este tipo de manejo va a traer a su perdición la Y antes de ir humanidad. con Cristóbal, ¿por qué no lo explicas, doctor Feil? ¿Quiénes son los que aparecen en este video? Bueno, entre los que aparecían estaba Henry Kissinger, por ejemplo, los Rothschild, los Morgan también, los Rockefeller, Bill Clinton aparece también, el príncipe Carlos. El príncipe Carlos. Es decir, el grupo Bilder, ahí está Kissinger, por ejemplo, artífices del nuevo orden mundial. Este grupo, ahora uno conversa ahora afortunadamente, pero Oye, estos perdona, grupos- pero hay también de... Ricardo Claro. ¿chilenos también? Sí, pero Ricardo, claro, uno no puede decir, mira, el Club Bilderberg, no hay ningún chileno dentro del Club Bilderberg. Sin embargo, uno puede sostener que, bueno, las influencias de estos superpoderosos, de estas sociedades secretas, influyen incluso en los presidentes de la República. Uno tiene que recordar Michelle Bachelet. En el año 2006 se le entregó un premio a Michelle Bachelet, un gran diploma del Fórum 2006, Foro Económico 2006, donde se le felicita y se le reconoce como un artífice en instaurar el nuevo orden mundial. Las fotografías del diploma son públicas, incluso hay unas revistas muy bien decoradas con todo lo que es esto. Entonces, instaurar el nuevo orden mundial, claro, no están invitados al club, porque hay que tener muchísima riqueza y también hay que ser o de Estados Unidos o de Europa. Pero influyen evidentemente incluso en nuestros presidentes. Y aquí yo pienso que lo que dijo Hugo es de lo más relevante que puede ocurrir. Porque en realidad estos grupos, al instaurar, por ejemplo, el nuevo orden mundial, te están instaurando, pongamos el ejemplo, esta es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial que va a significar que las grandes empresas van a crecer más o menos un 1% extra gracias a la automatización y a la inteligencia artificial, pero va a repercutir en que prácticamente 3.200.000 personas van a perder sus empleos. Y eso va a generar, y está generando desde mi punto de vista, un gran ejército de personas que están descontentas con estas medidas que los toman los presidentes obedeciendo a estos superpoderosos del nuevo orden mundial. Estamos hablando de diferentes capas de títeres. Lo dijiste muy bien. Pero Por supuesto. Sí, po. Titireteados. O sea, Por nosotros supuesto. todos, finalmente Sí, ¿no? todos. Oye, todo esto era Pero el que ellos estaba al creen lado de que están Ricardo Claro, el que estaba participando. frente, ¿ah? No, El que no, estaba- Ricardo Claro. la imagen, el que Perfecto. estaba ahí acompañándole en esa imagen. Recuerda, todos los presidentes que se reunieron de estos países en el año 2014, todos bajo el lema hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Lo que yo me pregunto, y les pregunto allá a los amigos y amigas en casa, ¿qué significa vivir bien? ¿Vivir bien significa que te van a terminar reemplazando por un robot? ¿Que la divinidad que significa cada uno de nosotros va a ser reemplazada por una máquina? ¿Eso es el gran ideal que están instaurando? No se Se salva los dejo nadie, abierto. dice lo que pasa es que lo que plantean por lo menos otros países es que eso igual va a pasar en 5 años. Entonces piden a las empresas postergar esto a cambio de algún beneficio tributario o... Mira, la robotización, la automatización, es decir, todos estos avances científico-tecnológicos son positivos, sí, pero no se tiene que desequilibrar el sistema. Cuando te pretenden, Claro. detrás de todo esto, realmente el reemplazo del humano por robot, está desequilibrado el sistema, pero es a lo que apuntan muchísimos de los que están detrás de las sociedades súper secretas del nuevo orden mundial. Cristóbal, Y además esto está cambiando. Está cambiando. Cepeda, por favor, adelante. En este momento han Ay, ay, ay. caído las religiones, han caído los valores morales y todo. Mientras estos no se recuperan, no hay posibilidad alguna de un remedio. Estas crisis, y yo creo que en cierto modo, yo reconozco que en el caso de la Iglesia hay una crisis ocasionada por ella misma, por sus hombres, pero realmente también hay un aprovechamiento a través de los medios de publicidad, a través de las influencias, para ir destruyendo las religiones. Y sin las religiones, sin valores morales, esta robotización
este nuevo orden económico del que están hablando ustedes, que será social, va a seguir prosperando. Es el único freno que tienen que tener. Profesor, ya que estamos con usted, hablemos también de otra sociedad que ha sido muy influyente en nuestro país, como son los masones, ¿no? Efectivamente, ¿qué tanto poder ha tenido y continúa teniendo en nuestro país Bueno, la masonería? la francmasonería, bueno, ya tiene ya cerca de 300 años. Evidentemente que nace normalmente en Escocia. En Escocia, por ahí por el siglo XVII. Toda sociedad secreta, incluso la masonería, siempre viven de ciertas leyendas, de ciertos mitos anteriores. Las derivan. En el caso de la masonería, derivan realmente del templo de Salomón. La construcción del templo de Salomón y sobre todo de su líder, el gran arquitecto, que lo dice la Biblia, Hiram Abí. Y también de las pirámides de Egipto y de los albañiles, constructores de catedrales en la Edad Media. Entonces, este conjunto de tradiciones los actualizan a la época para ir organizando una sociedad que se haga presente en la realidad Ahí mundial. está Bernardo Higgins, está José Miguel Carrera, hubo presidentes de la República. No cometamos errores. Masón fue el señor Miranda, don Francisco de Miranda. Ya. Pero la logia lautarina a la que se está refiriendo usted no era logia masónica. Saquen a... San Martín personalmente era masón. No, San Martín era masón. Sí. Y también Carrera fue masón, pero inició en Estados Unidos cuando fue a visitar a su amigo. Oiga, pero mire... Bueno, cuando fue a pedirle plata a los gringos. para Manuel venir a Blanco liderar. Incalá, Juan Antonio Ahí Río, está uno Gabriel que- González Juan- Videla. la primera logia Ibáñez del formal Campo. Ibáñez. que existió aquí en Chile fue el año 1827, iniciada y cuyo gran maestro fue precisamente el almirante Blanco Encalada. 1853, posteriormente en Valparaíso, se juntaron ambas y ahí quedó lo que se llama la Gran Logia de Chile, que es la que funciona ¿Sabes lo ahora. que vi yo? Con muchos Cristóbal? presidentes. Yo vi el otro día en el cementerio general. Hay muchos símbolos, si uno se fija de repente en las tumbas, hay muchos símbolos de la masonería. Claro. Aparece como medio... Es que hay oculto, muchos ese símbolos que se compás, confunden unos con Claro. otros. Porque se confunden símbolos de los Illuminati, de los Rosacruces. No el grado masónico del rito escocés antiguo y aceptado que se llama Rosacruz, el grado 18, sino que esa organización. Y que son ciertos símbolos. Por ejemplo, en la Catedral de La Serena hay dos altares final, aunque los construyó un masón, pero tiene el famoso círculo de ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, y que lo tienen otras instituciones. O'Higgins no fue masón, perteneció a la iglesia, Los Illuminati a la, también. perdón, a la legión, Lo a la logia lautarina. Lo que pasa es que, por ejemplo, el término logia, uno inmediatamente lo identifica con la masonería, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es así. Una logia es una reunión. Entonces, en el fondo, la logia de los caballeros racionales que se crea en España, o por ejemplo la logia Lautaro, en realidad no eran masónicos ni tampoco tenían el rito masónico, pero sí tenían ciertos elementos, particularmente el ámbito del secretismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera se toma un poco algunos elementos de lo que eran las logias masónicas, pero para crear un grupo revolucionario. ¿Buscando qué? La libertad. La libertad de Chile, la libertad de América y el fin del dominio español. Eso es en el caso de esta ¿Y logia. los masones? Es que eso es un tema distinto. ¿Conocimiento? Por un lado, el Conocimiento. perfeccionamiento, pero además también, y como decía don Hugo, es el origen de los masones es muy notable, porque, claro, lo conversábamos en un momento antes fuera de cámara, que, claro, los masones tienen una leyenda, está el origen legendario, y es lo que hablaba don Hugo de Hiram, el constructor, que lo asesinan algunos de sus, ¿cómo se llama?, de sus maestros, discípulos. De sus discípulos. En fin, y se crea toda esta lógica, digámoslo, donde viene desde del Templo de Salomón. Pero cuando uno empieza a estudiar la historia de la masonería, claro, uno la encuentra fundamentalmente en los gremios medievales. Cuando tú tenías, por ejemplo, eras albañil, panadero, mercader, etcétera, tú de alguna manera tratabas de protegerte frente al poder de la autoridad y por lo tanto lo que hacías era, en el número, te protegías entonces con las personas que se ganan al mismo oficio que tú. Y eventualmente hacia el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del XVII, uno empieza a encontrar las primeras logias que son masónicas. En el caso de Edimburgo, la primera, de 1598-99, es el texto más antiguo que existe de esa logia. Y de ahí en adelante, en el siglo XVIII, la masonería se transforma
en una mezcla de club social en algún momento con sociedad secreta y al mismo tiempo también como una especie como de vía o guía deísta, es decir, que no rechazaban la divinidad, pero sí el perfeccionamiento del ser humano como ser humano en sí mismo, ¿no es cierto? Masones han habido centenares de miles de personas. Pero hay un líder que, no, o sea, el que va guiando, el gran maestre. El maestre, pero no es una dictadura del gran maestro, sino que conduce una logia, o sea, un taller que podemos decir, es el término que se utiliza. Sí. Es el que lo conduce, pero no es precisamente el que llega y impone reglas a los demás. Ya, no es centralista, es decir, no el gran maestro de la gran logia no manda a las otras logias. La verdad es que son bastante autónomas o sea, la gran mayoría son autónomas. Con ritos muy parecidos. Es que hay una cosa, que aquí en Chile hay una confusión. Comparten tradiciones, comparten simbolismo, pero son muy autónomas e incluso cuando, claro, unos dicen, no, esta logia no es masónica, pero en realidad todas están dentro de una esfera de logia, bueno, bajo estas características que comparten todas las tradiciones. Aquí en Chile hay una confusión. Sí. Todas las logias, existen los 3 primeros grados: aprendiz, compañero y maestro, que son los que llaman grados de San Juan o los grados simbólicos. Y enseguida, sobre todo el rito escocés antiguo aceptado, los demás grados, en el caso chileno, rito escocés antiguo aceptado, hasta el grado 33. Ahora bien, nosotros llamamos gran maestre aquí en Chile al que es el elegido por todas las diosas, por todas las logias simbólicas, los 3 primeros grados nomás. Aunque él tenga el grado 33. Y enseguida en los capitulares, que terminan con el grado 33. Por ejemplo. Ahora, yo creo que, mira, hablando de los masones, por ahí dicen, no, que no somos secretos, que no somos sociedad secreta. ¿Qué hablan ellos? ¿Qué discuten ahí a puerta cerrada? Dicen que son discretos. Y en realidad, mira, se han comportado con mucho secretismo durante la historia. ¿Y eso es por qué? O sea, ¿hay algo que estén ocultando? Por supuesto, por ejemplo, todo el Cristian tiempo. ya fue a Bilderberg y le fue mal. Si quiere él ser masón ahora, toca la puerta. ¿Lo dejan entrar? No, tienen que llamarlo. ¿En serio? Se le llama, no. ¿Pero son como elegidos así? O sea, son elegidos, exactamente. Van a verlo, alguna persona le dice, señor, usted puede ser aceptado y puede ser iniciado. Y además lo someten a una serie de pruebas previas hasta que es iniciado y logra pasar lo que se llama el gran pórtico de la logia, con las 2 columnas que lo interesante también que está sucediendo, por ejemplo, salió ahora, hace un par de días atrás, las noticias también que, bueno, en los diarios, de que la gran logia chilena, digamos, de aquí, de la gran logia, se está abriendo. Es decir, están haciendo reuniones un poco más abiertas, que eso viene bien con los nuevos tiempos, digo yo, porque sea lo que sea, por regla general, todas las sociedades secretas de las cuales hemos hablado han basado su poder en el ocultar la información, en el ocultar, bueno, las conversaciones que te llevan, por ejemplo, a cuántos presidentes de la República Chilena, bueno, al primer, digamos, a la Casa de la Moneda. Entonces, hay mucho ocultismo y siempre ha habido eso. Y no porque conocemos la dirección de la logia no van a dejar de ser secretas. Por eso te digo, algunos dicen, no, que somos discretos y no nos ocultamos. Bueno, tampoco Donald Trump se oculta si vive en un edificio, pero nadie sabe lo que ocurre adentro. Y hablando de los simbolismos, por ejemplo, el compás, la escuadra y todo eso. Eso tiene que ver precisamente con la parte legendaria, ¿no es cierto?, de los masones. Piensa tú el nombre. En inglés es Freemason. Mason es la palabra que tú utilizas para el albañil. Son albañiles. Albañiles libres. Y albañiles libres. Ese es el nombre que se le da al gremio de los albañiles, ¿ya? Y por lo tanto, a ver, y para complementar lo que decía Cristian, el tema del secreto. Imaginémonos un tema de los periodistas. Si existiera un gremio de los periodistas y ustedes tienen su oficio, ¿no es cierto? Sí. Ya, ustedes tienen también sus secretos dentro del oficio. Y un lugar de reunión, etc. No. No sé yo, Cristian, pero bueno. Pero el tema es que en ese sentido tú lo entiendes de esta manera. Mira, ya. La cuestión es la siguiente. El secreto del oficio tiene que ver precisamente con la lógica de que tú lo compartes con alguien que está en tu mismo nivel. Cuando tú tienes maestros y tienes aprendices, y los aprendices eventualmente llegarán a ser maestros, ¿no es cierto? Es la idea.
pero mantienes la lógica dentro del grupo. Y eso es lo que se llama una sociedad cerrada. Pero ¿ya? ni siquiera con su familia. Mi abuelo español, por el lado de mi mamá, aragonés, que era de la logia antigua, escocesa, Igualada, algo así. Ni a mi abuela le decía nada. O sea, es muy... Pero es que eso tiene que ver precisamente con el hecho de que se mantiene la lógica del gremio, ¿no es cierto? Eventualmente, y ahí está la lógica, la distinción entre la masonería, digámoslo, operativa y la especulativa, digámoslo, que hoy día, salvo algo que me ha contado Don Hugo hoy día, en general la masonería es meramente especulativa, es decir, son aquellas personas que no eran más albañiles, de hecho, y que eventualmente son aceptados en el grupo como masones aceptados. ¿Tienen un saludo especial los masones? Sí, Dice que se pero saludan no de sé una manera cómo es, especial sí, para yo darse no a lo entender. sé. Sí, pero la forma en que se da la mano, en fin, la Lo forma en único que sí es que hay firman cosas también. que son típicos de los masones. Por ejemplo, si un masón no declara hacerlo, no tiene obligación de hacerlo. Y si mañana se encuentran dos masones y uno niega a ser masón, el otro no puede echarlo No puede al agua. obligarlo, claro. No puede obligarlo. O sea que en el fondo se respeta la independencia personal. Los códigos, Oye, ¿no? pero hay es lógico que sea grandes así. grandes secretos de los masones, o al menos de estas tradiciones que te remontan al templo de Salomón. Como es un libro que debieron haberlo estudiado, porque son muy estudiosos evidentemente los masones, los eminentes masones, pero si todo esto es así, hay un libro de súper secretos también de magia y de invocación de demonios que se llama La Clavícula de Salomón. Ah, Que el último, que quien lo posee ese libro, por cierto, es Hugo. Hugo tiene un ejemplar de ese libro, pero bueno, si todo esto es así, ¿ya? Salomón, en aquel entonces del año 1000 a.C., habría invocado no solamente, bueno, son en realidad 72 genios para que lo ayudaran a gobernar, bueno, su tierra, ¿ya? Se dice que muchos masones, entre los misterios que guardan los masones, habrían utilizado también esta clavícula de Salomón para invocar demonios, genios que los ayuden a gobernar el mundo. Pero aquí está el punto. Muchos de estos masones, que supuestamente uno no lo sabe, si invocaron genios para gobernar, siempre estos demonios o genios le piden algo a cambio. Quizá todo lo que hoy día está ocurriendo con la debacle del sistema, la resistencia de mucha gente, es porque Yo creo han que tomado quizá medidas. Yo creo que se Que no desvirtuó son- tanto como lo que hace Dr. File, yo que ellos creo- decidieron cerrarse para que justamente no se es que en diga... el fondo Claro. ellos Otras también tienen versiones. su iniciación. Yo respeto mucho a los masones, tienen su iniciación. Y respecto a Salomón, efectivamente el secreto mejor de Salomón ha sido el único tiempo en toda la historia de Israel, el reinado de Salomón, en que ha habido paz con los vecinos. Nunca ha habido paz en la Tierra Santa, sino salvo un tiempo de Salomón. ¿Habrá sido por lo que se cuenta que Salomón utilizó ese libro? Con Lo la que pasa es lo cuestión. siguiente, que ahí está la iniciación de Irán Naví, con sus compañeros y sus aprendices. Lo asesinaron sus compañeros. Sí. El secreto, en realidad, es un misterio, es la construcción del templo. Y eso se va repitiendo a través de las actuales logias, los lugares donde funcionan las Y logias, eso pasa con que todas es las una culturas y imitación al templo. civilizaciones, Sí. las pirámides, o sea, pasa con todo. La pirámide. Oye, yo como encargada de contenido de este Muy programa, bien. creo que cometí un error. ¿Qué error cometió? Porque yo entiendo que si alguien es masón, se puede salir de la masonería. O sea, puede entrar Bueno, y y te salir, pueden ¿cierto? Puede echar ser invitado. también. Ahora- Te pueden echar. Pero no sé por qué se me ocurrió poner la cienciología en circunstancias de que parece que de eso no se sale. ¿Cómo? ¿No se puede salir? No, o sea, yo creo que son tantos los secretos. Primero, yo creo que es importante como decir cómo son los que van a poder estar dentro. Él es el fundador, ¿no? De esta especie de religión, que es gente más bien tímida, Sí, ese es joven, el Ron Howard. llena de inseguridades, ¿no es cierto? Y prometen una serie de cosas, pero curiosamente esas cosas se cumplen, porque Pero, a Tom Karen, Cruise le prometieron famoso, o sea, hizo todas las películas que te casado con mujer y John Travolta. millonario. Pero Will Smith. denle una vuelta al tema. ¿Cómo le ¿Dónde llamamos? se puede ir a entrar ahí? Ah, ¿le gustaría, profe? ¿Dónde ¿Usted se- quiere ser cienciólogo? Pero ¿cómo le llamas tú a un lugar que se aprovecha fundamentalmente de la debilidad de las personas, que tiene toda una organización, digamos, lo que hace es apartarte o que te aparta de tu núcleo familiar, Aislarte. etcétera? Es una secta. A ver, Esa es la a ver, lógica a ver, de- mira, Eso mira, digo, mira, déjame- es que lo pensé, dame un segundo. Alberto Plaza, Ya. sociólogo también,
Lo conocen, ¿no? Cantante, Sí. por supuesto. Dice, al contrario, tú dices como que lo separan de su familia. Dice, nunca había sido tan pleno con mi familia y en mi familia. ¿Cómo se explica eso? Ay, oye, en todo caso, Y es Cristóbal, feliz, le encanta, le cambió la vida. Y él mira. sí, cuando Cristóbal comienza a describir eso, esas características de la cienciología, bueno, también la Iglesia Católica en gran medida y muchas iglesias operan bajo el mismo sistema. Pero la cienciología, por supuesto que sí, a muchos, o sea, lo que tú describiste puede operar para muchísimas Sí. iglesias de base cristiana. Casi se desmaya el profe Cepeda. al lado No, tuyo. si ya está, Ya está curado ¿qué se va a espanto. desmayar don Hugo conmigo al lado si ya estamos? Pero sí decir una cosa, la cienciología es verdad que tiene, sobre todo aquí, muy mala prensa, pero se le reconoce en gran medida como la iglesia de Hollywood allá. ¿Y eso Y es por verdad qué? que tiene muchas cosas ocultas, pero bueno, ¿qué iglesia cuando tú... Hoy día en la cristiandad hay más de 5.000 iglesias de base cristianas, trabajando con dogmatismo para atraer a la gente y apartarlas del resto. Por lo tanto, mira, de que tiene que haber personas que no se portan muy bien dentro de la cienciología, sí. Pero Alberto Plaza, por ejemplo, al menos no le ha hecho mal. Hay muchos otros que no le han hecho mal la cienciología. Sin embargo, en gran medida, claro, como es una nueva religión, una nueva iglesia que tiene que ver también con mucho poder en muchas ocasiones, bueno, se da todo esto. Pero hoy día, desde mi punto de vista, le gusta a quien le guste y disgusta a quien disguste, todas las grandes religiones de la tierra, desde el budismo como en esos aspectos, islamismo, judaísmo, cristianismo y otras tantas, están realmente en una crisis gigantesca. Todos los sistemas religiosos. Cristóbal, ¿qué es lo que busca la sociología? O sea, ¿cómo capta, cómo motiva a las personas para que ingresen? Bueno, fundamentalmente lo que busca es poder. O sea, a ver, si tú miras, por ejemplo, a quién apunta la cienciología, la cienciología no apunta a una población de base que sea común, ¿me entiendes? Apunta fundamentalmente a un estrato socioeconómico particular. No hay una cienciología de clase media, llamémoslo así, Ya, o de gente pobre, ¿me entiendes? Sino que está buscando Gente gente adinerada. de la élite. Ya. El mismo L. Ron Howard. Cristóbal, a mí me tocó estar en Hollywood. ¿Ya? Estuve hace un par de años atrás ¿Filmando? filmando, haciendo un programa para Chilevisión. Y me tocó y me tomé el tiempo de dedicarme y ahí estar ahí en cómo se llama, viendo la cienciología, porque hay muchísimas iglesias. Y es verdad que apuntan muchas veces a los sectores de poder, sí, pero también a muchas personas se le abre la puerta y que son de clase media normales. Pero eso Dale. es a través de las funciones que cumple la iglesia de la cienciología en el ámbito de la caridad. Porque para poder entrar, en los escritos de L. Ron Howard, él mismo dice a quién hay que apuntar. Hay que apuntar a los poderosos, hay que apuntar a los ricos. ¿Está establecido así de Bueno, claro? es como los jesuitas. Disculpa que me meta en la conversa, pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, oye, tú mismo lo decías, religión y política han venido de la mano no desde ayer, ni desde hace un siglo, desde milenios. La religión y la política caminan Profesor, juntitas. pégale un codazo al doctor No, Fay para que se hablar de no, Cristóbal, por favor. no, caminan juntos. Por eso que mientras la religión estaba bien, los políticos estaban bien. Sí. Ahora El me asunto quedo es callado. Bueno, pero aquí, por ejemplo, Pero- se les pide plata, ¿no? O sea, Sí. Sí, se les piden grandes contribuciones fundamentalmente también para ir ascendiendo en los distintos grados. Lo que pasa es que hay que Como entrar en... ¿Hay grados? no se llaman... Ya. se llaman Niveles. niveles. Ya, niveles. correcto, sí. A ver, lo que grado pasa es que hay que... otra Mire, la historia es la siguiente. L. Ron Howard era un escritor de ciencia ficción, ¿ya? Que no le iba particularmente bien, pero tenía algunas historias, etcétera, que Ese señor que se estaba vendían ahí, bien. claro. Sí. Y que al final empieza a crear un séquito, ¿no es cierto?, a su alrededor de personas donde, de lo que se sabe, digámoslo, y que se ha logrado trascender, porque efectivamente la iglesia de la cienciología ha sido bastante secretista, digámoslo, en cuanto a, llamémoslo así, sus textos sagrados. Howard habría dicho que el origen de la cienciología ocurriría hace 25 millones de años, cuando un gran tirano intergaláctico
llamado Xenu o Xinu habría tomado un grupo de personas que eran sus, ¿cómo se llama? Sus enemigos, de hecho, y los habría mandado a un planeta, entiéndase la Tierra, a morir a unos volcanes, digámoslo, a los cuales el planeta después lo habría bombardeado con bombas nucleares. ¿Ya? ¿No puede ser un guión de una película de él? Pues, Es muy probable. De hecho, que sí. efectivamente hay una película que fue producida y actuada por John Travolta, que es un bodrio que se llama Battlefield Earth, donde efectivamente parte de esta historia es tratada de esa Dr. manera. File, usted se parece un poco a, perdone que le diga, ¿A quién? Quiero hacer a una John, vuelta. a John. Quiero Sí. hacer una consulta. Porque bailo como John Travolta también, pues. Ah, ya. Una Dr. consulta. File está mucho mejor Quería que hacer John una- Travolta, quería está hacer mucho una más tenido. consulta, Profesor. una consulta. Yo no entiendo mucho de esto de la sociología, he aprendido bastante con ustedes aquí. Pero por lo que aquí se describe, ¿este no será un tipo de manifestación de este nuevo orden creado por estos señores los que han hablado? Mira, No ¿sabes? creen- no creen Culto New ustedes Age que es lo también que- puede ser. Mira, Es lo que el que- New Age precisamente es aprovechado Sí, bueno. y se utiliza. Lo que pasa desde mi análisis de la situación es que, mira, vivimos momentos de inmensas crisis espirituales, ¿ya? Las religiones están cayendo. Sobre todo en esos momentos es cuando proliferan movimientos sectarios, sectas directamente, y eventualmente la Siglo aparición de sectas que se transforman en iglesias más institucionalizadas, como la cienciología. Es propio de estos tiempos de tremendos Pero cambios que además, surjan. Dr. File, ¿qué pasa? La gente necesita, por ejemplo, ya, un trabajo, o necesita salud, o necesita plata, ¿no es cierto? Se acerca porque busca una respuesta, busca seguir viviendo, necesita Buscan recursos. sentido de la vida. ese es el También, tema. o algo muy concreto como el caso de Tom Cruise, que tenía una dislexia, que dice que a él se le pasó justamente entrando y que pudo encontrar su primer trabajo y todo acercándose a esto. Ellos tienen un aparatito, hay un documental que habla de Sí. esto y se llama E-Metro. Sí. ¿Qué mide? Ese aparatito, tú te conectas y es capaz de distinguir tus recuerdos más profundos, y lo que hace ese aparatito es grabar lo que tú le vas diciendo. Entonces, finalmente, hay hasta una extorsión cuando uno quiere salir de... Lo Por que regla pasa es que general, ¿Es así? ¿Lo viste? mira, ¿Te tocó verlo? ese aparatito no me tocó verlo, pero sí lo que uno puede sostener es que en gran medida, detrás de sobre todo después de Martín Lutero, cuando aparecen las nuevas iglesias, las nuevas interpretaciones de la iglesia, la institución, la fe, se va a transformar en gran medida, hasta el día de hoy, en una fe dogmática e intolerante. ¿Y eso a qué apunta? A que cada una de estas interpretaciones o iglesias que hay por montones, se inventan 2 iglesias en Chile diariamente, lo que te buscan es el control de las voluntades de las personas. ¿Cómo? Con discursos, con su filosofía, en este caso con el cuento de Xenu, con la historia de Xenu, que es realmente un guión de ciencia ficción. Pero muchas personas, carentes sobre todo de información, mucha persona ignorante, que no te lee o que no tiene una formación más allá, más vulnerable, caen en estas verdaderas ideologías religiosas. ¿Y acá en Chile la cientología ha entrado poco? Yo lo desconozco, no sé. Porque no suena, ¿no? Tendría, por lo menos yo como de ahora en adelante, si yo me quisiera poner con una iglesia, ¿no es cierto? Cualquiera que ésta sea, tengo que estar reconocido por la ley, ¿no es cierto? De instituciones eclesiásticas, etcétera. Yo la vez me puse a ver las distintas iglesias que se han creado en Chile. No la encontré, por lo menos, viendo si estaba creada o tenía personalidad jurídica. No estaba, por lo menos. No sé efectivamente si estará institucionalizada acá o será un grupo más así como de afinidades, digamos, que están extralegal, ¿no es cierto? Que está fuera del ámbito de lo jurídico porque no tienen la intención de constituirse como tal. Quizás Según las cifras que me han llegado a mí, entre 2.000 a 5.000 personas se pueden declarar cienciólogos acá en Chile. Esa es un poco la cifra. Pero, evidentemente, según lo que tengo, al menos lo último, no hay una iglesia de cienciología acá. Se ha formado en otras partes, sí, de nuestro continente, sí, pero en Chile... Es mucho más informal, digamos. Sí, es más informal, al menos hasta lo que uno sabe.